La gloria es para nuestro gran Dios, Señor y Salvador, Jesucristo. Tomen sus asientos, mis hermanos. Son muy bienvenidos a la casa del Señor para rendirle culto a Dios. Para eso nos juntamos, para agradecerle, para bendecir el nombre del Señor, para estar en comunión a través del Espíritu Santo. ¿A cuánto le gusta la libertad? ¿Qué tema vamos a tratar hoy? A todos, ¿no es cierto? Ustedes ven que en el mundo entero, cuando hay algún tipo de elecciones en algunos lugares, algunas naciones, ¿no? Se habla mucho del tema de la libertad, de la justicia, pero muchas veces nos ponemos a pensar cuando pasa el tiempo y vemos cosas y cositas, como decía mi antiguo pastor Pascual, ¿no? Que no se cumplen muchas veces las cosas como fueron prometidas. Ahora, ¿existe la verdadera libertad? Mirándolo así, ¿no? En forma general. ¿Cuál es? Cuando pensamos en libertad, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? Y uno, bueno, no estar privado de la libertad es importante. Otro, libres de ser controlados, ¿vio? Que nadie nos controle, que podamos disponer de las cosas, que podamos tener libertad pública, política, nacional y también en lo religioso. Muchas veces tratamos estos temas, aquí lo estamos hablando ahora, pero ustedes saben que, o quizás no, que hay naciones en el mundo donde los cristianos son perseguidos por predicar el Evangelio, echados a las cárceles, junto con sus familias, y otros torturados, y algunos llevados a campo de concentración, aún en estos momentos, en estos días. Ha ocurrido siempre. Y uno, que nosotros estamos en nuestro país hasta aquí, gracias a Dios, tenemos libertad. Pero, si bien cuando nosotros hacemos estas definiciones de la libertad, tiene algo que ver con la enseñanza bíblica, pero no determina cuál es la verdadera libertad cuando nombramos esos puntos que recién les comuniqué. No apunta a algo que dice, bueno, este es el camino, esta es la forma, esta es la verdadera libertad. Pero nosotros como cristianos tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a ir a la diapositiva 2, donde vemos el origen del problema, dónde radica el problema en sí. El pueblo de Israel nos da mucho ejemplo en la antigüedad y aún hasta hoy en día de qué es perder la libertad en muchos casos. Lo que sufrió a través de los tiempos, de los diferentes reyes que tuvieron que reinar sobre Israel, sobre el reino del norte y del sur en el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas. Según el comportamiento de los reyes que regían al país, era cómo marchaba la economía del país, cómo prosperaba o no. ¿Qué ocurría? Que cuando el hombre que dirigía el país estaba en sintonía con Dios, estaba de acuerdo con la palabra de Dios y honraba a Dios con sus actos y hechos, las cosas andaban bien. Pero cuando las cosas no andaban bien, ¿con quién era el representante en esa época de la parte de la teocracia que gobernaba Israel? Las cosas no funcionaban para nada de bien. Ahora, nosotros vamos a la palabra de Dios, que es el libro de la vida, que es el libro que nos enseña y nos da
todas las instrucciones para la vida. Por eso acudimos a la palabra de Dios. Y comenzamos a hojear la Biblia de dónde el ser humano comenzó a perder la libertad. ¿Y sabe cuándo? El ser humano comenzó a perder la libertad, y nos tocó a todos por igual, cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Allí hubo una tremenda separación de Dios con el hombre, la creación de Dios y la descendencia del hombre. Se cortó esa relación. Dios hizo al hombre para que habite la tierra. Dios hizo al hombre porque amó su creación, la cuidó y le dio lo mejor al ser humano. Pero, ¿qué pasó? Ocurrieron cosas. Hubo tentaciones, hubo problemas, hubo otras cuestiones que comenzaron a desviar la visión que tenían de Dios en aquellos primeros padres y se alejaron de Dios. Pero ocurre algo. Dios, nuestro Padre Celestial, es alguien que no podía estar separado de su creación, porque amó tanto lo que Él hizo. Nos quiso con un amor imposible de poder describirlo como seres humanos, que va más allá de nuestros pensamientos. ¿Y sabe qué hizo? Él envió a su propio Hijo Jesucristo, que tome la forma humana, que venga a la tierra para reconciliarnos con Dios. Jesucristo fue la reconciliación del hombre para con Dios, porque Dios no quería perder lo que Él había hecho. Él con tanto amor nos hizo, con tanto amor nos formó, nos cuidó. Pero de repente el hombre, vaya a saber por qué causa, qué pasó en su cabeza, se alejó de Dios. Y sigue así alejado de Dios aún hoy en día. Pero Dios no nos abandonó. Dios no abandonó a su creación, sino que mandó a Jesucristo para librarnos de seguir bajo esa maldición que Él puso, que Dios puso al hombre, al ser humano y a la creación entera. ¿Y quién es ese ser entre Dios y el hombre, ese intermediario, ese embajador de Dios? Es Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo nació de una virgen, tomó un cuerpo humano. ¿Sabe por qué? Porque lo que hizo el Creador, lo hizo en su divinidad como Dios. Y tenía que intervenir a alguien de la divinidad para lograr nuevamente reconciliarlos con Dios. No podía ser cualquier ser humano. No podía ser de la creación de Dios alguien que nos podría llevar a Dios nuevamente, sino tenía que ser algo divino, como el que nos formó, de la misma esencia, de la misma sustancia, y ese fue Jesucristo. Por eso vino Jesucristo, y Él es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene aún hoy la capacidad de librarnos de la maldición divina. Una cosa es lo humano y otra cosa es lo divino. Y lo que fue hecho en la divinidad y por la divinidad, tiene que venir la solución de la divinidad. No puede el ser humano hacer algo para que la divinidad se agrade y pueda ser salvo. Tenía que hacerlo alguien de la divinidad. ¿Y vino quién? Jesucristo. Jesucristo. Por eso Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es nuestro Redentor, es nuestro hermano mayor y sobre todas las cosas
es parte de la divinidad. Es la misma divinidad. Es el mismo Dios que descendió de los cielos. Y uno dice, ¿qué tema? ¿Cómo el mismo Dios? Claro, tiene diversas formas, ¿no? Dios, como Él se presenta. Y ¿sabe qué? El único que nos pudo librar de las cadenas de esclavitud es Jesucristo. Restaurar nuestra relación y darnos vida eterna. Ahora, eso está abierto todavía hoy, esa oferta que vino de parte de Dios por medio de Jesucristo. Es el regalo que Dios hizo a su creación para tener relación nuevamente con Dios, para que el hombre no se sienta solo y ande perdido a los golpes por ahí, sino para que vuelva a Dios, quien lo creó. Y dice la palabra de Dios en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos gozar de la mejor libertad que puede tener el hombre, no sé hasta dónde y hasta cuándo. Siempre somos prisioneros de nuestros propios hechos en algunos casos y esclavos también, ¿no? De cuántas cosas. Pero el Señor nos ofrece a través de Jesucristo la verdadera libertad. Hoy hemos cantado varias cosas de la libertad. 2 cánticos por lo menos hablaron sobre la libertad, sobre el ser libre, sobre romperse cadenas. Y uno puede decir, pero yo nunca estuve encadenado, salvo que haya estado privado de la libertad y encerrado por ahí. Pero está hablando de cadenas espirituales, cadenas que muchas veces oprimen y que no nos podemos soltar. A lo mejor hemos sido algunos de los que estamos aquí atados en esas cadenas algunas veces, algún tiempo lejos de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos llama a través de Jesucristo a ser libres. Y lo ofrece a todo el mundo, lo está ofreciendo aún hoy en día. ¿Y quién aceptará ser libre? ¿Alguno querrá ser libre y gozar de la libertad que otorga Dios? Es muy diferente a la libertad humana. Es muy diferente la paz que Dios da a la paz que dice dar el hombre. O la seguridad que da Dios de la seguridad que quiere dar y otorgar el hombre. Como hombres somos limitados y somos dependientes. Así es el ser humano. Siempre dependemos de alguien, ¿o no? O de alguna amistad para que nos ayude en algún trámite o cosa, dependemos un poquito de alguien. Pero en lo divino, más allá de lo material, de lo humano, hay algo también. ¿A quién tenemos que acudir? ¿Y quién nos puede dar la salida? Y ese es el Padre, que lo hizo por medio de Jesucristo. Ya hizo la obra el Padre, ya hizo la obra Jesucristo, ya cumplió con el trámite que el Padre le dio, vino a la tierra, se cumplieron las profecías. ¿Por qué se cumplieron las profecías? Porque es Dios, nuestro Padre lo sabe todo, sabe el comienzo y sabe el final que vamos a tener cada uno particularmente y en forma general de todas las cosas. Se van a cumplir como Él dijo porque Él es Dios. Mi deseo es que usted conozca a Dios de corazón, que usted conozca de verdad quién es Jesucristo y que esto es muy serio, no es un juguete o jugar a la religión, porque no es religión, es salvación. Lo que Dios envió por Jesucristo es salvación para que seamos salvos, reconciliados nuevamente con Dios. El hombre no puede ofrecer salvación. Puede ofrecer y decir, bueno, votame a mí o esto que el otro yo voy a hacer. Pero el hombre es hombre, por eso se olvida, no se acuerda, o por ahí está en otra posición o no le van bien las cosas y bueno.
pero a Dios nunca le va a ir mal las cosas porque Él es Dios. Él tiene el dominio y el control de todo el mundo. Él tiene el dominio y el control de los ángeles, de las estrellas. Él tiene el dominio y el control del mundo y del universo. Él tiene el dominio y el control sobre cada gobernante de la tierra. Por más que aparezca por allí alguien que es malo, alguien que haga esto, el otro y que amenace y con esto, pero está Dios, Dios lo deja hasta que al momento, si Él quiere, le da un soplido así, lo barre, no existe más aquel, el fortachón, el malo, el que grita, que todo. Dios es Dios. Mi deseo es que podamos conocer cada día a quién servimos. Mi deseo es que usted conozca que usted tiene un Padre buenísimo, un Padre que perdona, un Padre que ama, un Padre que dio a su propio Hijo para que venga a la tierra a salvarnos y para reconciliarlos nuevamente con Él. Yo no creo que haya nadie que desprecie lo que está haciendo Dios aún hoy. Está llamando a tu vida, está llamando a tu corazón para que realmente no seas solo un creyente, sino que comiences a ser una persona, un discípulo del Señor y que termines siendo un testigo del poder y de la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, y que pueda testificar que Él es el Señor y que no hay otro fuera de Jesucristo. Amén. ¿Puede decir amén? ¿Usted lo cree esto? La gloria y la honra es para nuestro gran Dios. Aleluya. Hay tantas cosas. Miren, allí en Romanos 6:16 dice algo Pablo. Y dice, ¿no sabéis qué? Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Parece que es un tema. Antes era esclavo y ahora sigo siendo esclavo, porque a quien seguimos, somos esclavos de a quien seguimos. Le obedecemos, los escuchamos, ¿no es cierto?, tanto a los líderes políticos y demás cosas. Somos una especie de persona que vamos y apoyamos cuando están de acuerdo con nuestro pensamiento o algo, lo escuchamos, ¿no es cierto? Y somos en cierto modo esclavos. Y uno dice, ¿cómo yo nunca fui esclavo? Cuando el Señor Jesús hablaba estas palabras allí, los judíos le reprendían, nunca fuimos esclavos de nadie. Se olvidaban cuántas veces eran llevados esclavos a otra nación, encadenados, algunos atados, ¿no?, como un anzuelo desde las narices, como lo llevaban en aquella época, y los llevaban prisioneros y esclavos a otras naciones. ¿Cómo decían que nunca fueron esclavos de nadie? Ahora, si predicamos hoy este mensaje, muchos pueden pensar, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre, yo hago lo que quiero. Usted no escuchó nunca, muchas veces las personas, ¿no? Algunos, yo soy mi propio Dios, ¿no? Cuántas cosas. Terrible, ¿no? Y gente prominente y gente preparada, pero en cierto modo ignorante. Ignorante no al conocimiento, ¿no?, que pueden tener universitarios y demás, de cátedras y un montón de cosas. Pero me refiero a las cosas espirituales, a la existencia de Dios, algo tan sencillo que no creen. Nosotros somos esclavos cuando estamos atados a algo y queremos deshacernos y no podemos zafar, no podemos salir de esa cuestión. Hay muchos que son de sus pasiones, otros tienen diversas adicciones
Bueno, podríamos hablar un montón de rato sobre esto. Y nos pueden zafar. Tuve la oportunidad, a lo mejor usted también, de conversar con algunas personas adictas y demostraban su deseo de salir y querían salir, pero era demasiado fuerza que tenía que hacer para salir que él no las tenía. Y quería salir y no podía, Pero las cosas cambian. Vaya a saber por qué. Cuando la persona en esas condiciones que no puede salir de cómo vive y quiere zafar y no puede, cuando se allega a Jesús. Cuando viene a Jesús, no sé qué pasa, puede decir alguno, como ellos mismos podían testificar y conversar sobre ese tema. No sé, pero me vino algo que pude dejar lo que me ataba. Y comienzan a pensar, sí, de verdad, era una cadena que tenía y yo no me daba cuenta. Y no, andan arrastrando cadena y golpeando a uno a otro con la cadena que lleva a la arrastra y con la bolsa de problema que lleva sobre su mochila en el hombro. También golpea a todo con el que se cruza porque les cuenta sus problemas. Y lleva y lo golpea a uno y a otro cuando sube al colectivo, lo golpea al que está al lado, cuando viaja también lo golpea al otro con su carga. Así es la persona cargada de pecados. Así es la persona cuando no puede deshacerse de lo que lleva sobre su vida, porque tiene que depender de otro y muchas veces depende de personas humanas que pueden tener muy buena voluntad para sacarlo de esa situación, para cambiarlo de situación. Pero si viniera Cristo, las cosas serían tan diferentes. Se encontraría con el regalo que envió Dios, Jesucristo, que vino para rescatarnos, que vino para hacernos cambiar nuestra senda, para hacernos cambiar de la posición en que estamos de esclavos en cadena, martirizados, golpeados, engañados por las cadenas y ataduras, mejor dicho, las cuerdas de amor con lo que nos ata el Señor. Nos ama, nos cuida, nos bendice y nos libra de tantas cosas. ¿Y uno cómo lo puede recibir? Por medio de la fe. Entonces ya cuando entra a jugar la fe en la conversación con estas personas, ya hacen un guiño un poco diferente diciendo, no, pero yo con la fe no la voy. Y bueno, pero es para el que tiene fe, para el que cree. ¿No te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? Usted puede creer la palabra de Dios, puede creerle a Dios, pero creerle con una fe sincera, no por encimita, arribita nomás, sino decisiva. Sí, creo que Jesucristo es el Señor. Y ahí está, aleluya. Cuando usted cree, el Señor viene sobre la vida de aquel que está oprimido, de aquel que está encadenado, y comienza a desatarlo de esas cadenas y se siente libre. Muchas veces a usted también le habrá tocado cuando habló con una persona y entregó su vida al Señor. Respira hondo. Y usted dice, ¿qué te pasa? No sé, me siento libre, me siento bien. Instantánea es la presencia del Señor en la vida de la persona que quiere recibir a Cristo y ser libertado del pecado para ser siervos de la justicia. Antes seguía la vida, seguía la corriente del mundo, estaba atado a las cosas del mundo y ni noticia de Dios, ni informado acerca de Dios. De Jesús, sí, es Jesús de la cruz, se acuerda un poco ahí de la Pascua, de Navidad y punto, ¿no? Pero Jesucristo es el Señor. Cuando alcanza a comprender parte de la dimensión de Dios, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Padre? Las cosas cambian. ¿Qué es el Espíritu Santo? Qué cosa divina, qué cosa linda. Cuando tiene un encuentro con Dios. Si no, no se puede. Si no, no funciona. Miren, la libertad proviene de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice claramente que Jesucristo es quien da la verdadera libertad.
Allí hemos leído lo que termino de leer ese pasaje, hablando de que somos libres por el poder de Dios, por la justicia de Dios. Pero ahora Jesús mismo en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, Él es el camino. Y dice, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El que es la verdad nos da la libertad. Jesucristo es la verdad y Él la puede dar. Jesucristo es el camino y Él nos puede guiar. Jesucristo es la vida misma y Él nos da la vida eterna. ¿Se da cuenta de lo que es Jesús? Es Él la verdad. Es Él la libertad. Es Él la vida, es Él el camino, es Jesús, la persona de Jesús. Por eso tenemos que tener nosotros la persona de Jesús. Jesús nos dio libertad. Cuando mis padres vinieron al camino del Señor, Él les dio libertad a mis padres. Mi padre estaban oprimidos, esclavizados de enfermedades, de angustia, de dolores, de pobreza, de cuántas cosas. Y era una detrás de otra, hospitales, medicamentos, curanderos cuando fallaban los remedios, enojos, peleas, un despiole la casa, como decimos nosotros, ¿no? No se puede entender cómo era eso, cómo vivían, hasta que alguien le vino a predicar el Evangelio. Y claro, ¿qué decía él? No, mi viejo no, duro, no quería saber nada. Pero mi mamá sí aflojó, aunque ella era muy, muy religiosa, con todas sus cosas allí de la religión, pero un día dijo, bueno, voy a probar si es verdad. A lo mejor usted alguna vez lo dijo. Fue, probó y se encontró con que era verdad. Y entonces creyó y se hizo una creyente fiel a Jesús. Luego mi padre, fiel a Jesús. Bueno, yo era chico, 4 años tenía, pero el Señor también obró en mi vida y me sanó. Y zafamos de esa esclavitud, ¿vio? Hay esclavitud de diferentes tipos y tamaños y formas, pero Jesús nos da la libertad. Aleluya. Miren, hay otras cosas. Allí en Romanos 8:2 habla Pablo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta? Porque la ley del Espíritu de vida que opera en Jesús, por eso Jesús es Él es la vida. Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Usted cuando recibe a Jesús recibe un combo de cosas que van a ser para vida eterna. No que termina acá la vida. Entonces usted comienza a mirar más para arriba. No solamente cuando estamos en el hospital tendido en una cama, miramos hacia arriba, ¿vio? Todos miramos hacia arriba cuando estamos internados en un hospital, ¿o no? Mira para arriba. Y comenzamos a mirar hacia el cielo. Y comenzamos a pensar, ¿o no? ¿Y qué me va a pasar? Y ahora esto, ¿y qué va a ser esto? ¿Y qué va a ser aquello? Son momentos difíciles muchas veces. Pero quiero al Señor que podamos mirar desde ahora al cielo y mirar a aquel que murió por nosotros y buscar la protección del Señor en nuestra vida. Y en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Usted conoce a Jesucristo y ya tiene libertad. Aquellos que hemos gustado de conocer a Jesucristo, que hemos tenido un encuentro con Jesús, tenemos libertad. La gente que no tuvo un encuentro con Jesús no puede conocer la libertad, no puede conocer la vida, porque no tuvo el encuentro con la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. Por eso es importante que como cristianos
seamos comprometidos como cristianos, seamos cada día mejores creyentes, cada día nos ocupemos más de la palabra de Dios, de leerla, de ponerla en práctica, en acción en nuestra vida, de orar a Dios, no solamente de rodillas, en todo momento donde usted esté, está caminando, está orando. Usted está haciendo alguna compra, algo, y dice, Padre, te doy gracias por este momento. Puede levantar las manos o no, pues si este es un loco, ¿qué le pasa? ¿No? Pero usted puede en su mente orar y estar en contacto con Dios permanentemente. Y congregarse es fundamental. Venir a escuchar la palabra de Dios. Esto es alimento que proviene de Dios, primeramente para mi vida y para tu vida. ¿Se da cuenta? Por eso nos congregamos. Y ¿sabe una cosa? El Padre Dios nos restaura a su familia. Si recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor, no solamente como Salvador, yo lo recibo, acepto que Jesús es el Señor, pero recibirlo es otra cosa. Recibirlo otra cosa, aceptar es algo que sí, bueno, lo acepto, puede ser verdad, puede ser mentira, qué sé yo, pero recibirlo ya entramos en otro terreno. Y el Señor nos pide que lo recibamos como Salvador y como Señor, como nuestro dueño. No que yo me mando y me muevo como yo quiero, tengo un dueño. Oro al Padre en el nombre de Jesús y le pido permiso a Él y le digo, Padre, si es tu voluntad, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Y si no, que se cierren las puertas. Así tenemos que orar. Y entonces yo me estoy sometiendo a la voluntad de Dios, no que me mando, pum, voy para allá, hago esto, hago el otro. Bueno, pero si usted deposita la confianza suya en Dios, Dios le va a preparar el camino. O si no, le cierra la puerta y usted dice, está cerrada la puerta, ¿y ahora qué hago? Y comienza a patear la puerta. No, y si está cerrada la puerta, espera. Espera, por ahí se abre la puerta de este lado, o se abre otra puerta por acá, y usted sigue donde se abre la puerta. Mientras se cierra la puerta, usted espera en la voluntad de Dios. Y allí, en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y recuerde que es gracia, y lo que usted y yo recibimos por gracia. ¿Gracia qué es? Favor no merecido. No merecíamos nada, pero dio la gracia a Dios. Un regalo de Dios que no lo merecíamos. O como usted recibe un regalo y dice, no, pero esto me va a regalar, esto yo no merezco esto. ¿Qué hice yo para que me diera esto? Así le decimos a Dios. ¿Qué hice yo? No hice nada, pero Dios nos amó. Es el amor de Dios, ¿vio? Por más malo que uno fue, rebelde, blasfemo en contra de Dios, que lo subía y lo bajaba, cuando se golpeaba un dedo o no se golpeaba el dedo, también se acordaba, lo revoleaba a Dios. Pero hoy las cosas cambiaron. No, es mi padre, cuidado. No se le dicen malas palabras a los padres, no sé en esta época, pero en mis tiempos, no, de usted le decíamos a los papás. Usted, papá, y ellos a mí, mis viejos me decían usted, Carlos, usted, Carlito. Usted, qué raro, ¿no? Suena para hoy en día. Y dice, che, viejo, alcánzame esto. No, en aquel tiempo, usted, papá, usted, mamá, y ellos, usted, hijo, eran otras épocas. Y con nuestro Padre Celestial, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Mire, somos salvos por medio de la gracia de Dios. Para finalizar, consejos y conclusiones. Mi deseo que el Espíritu Santo le dé sabiduría, tanto a mí también, porque primero para mí esta palabra, para que podamos entender y amar a Dios en una dimensión mayor de la que le estamos amando, en una dimensión mayor de amar al Señor, en una dimensión mayor de amar al Espíritu Santo, que es Jesús, a través de Jesús. Vino a nosotros. Miren, la palabra de Dios es una garantía de nuestra fe en Jesucristo, el único que fue enviado por el Padre para reconciliarnos, perdonarnos y regalarnos la vida eterna. Y una vez que fuimos restituidos, usted y yo, a la familia de Dios, está en nosotros, esto es importante, tomar la decisión más importante de la vida
para seguir en la libertad de Dios, en la libertad de los hijos de Dios y no perderla. Se puede perder la libertad que tenemos, que hemos conseguido a través de Jesucristo, que el Padre nos envió y nos dio por Jesucristo. Se puede perder, la puedo perder. Así, en 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Escuchó? El Señor es el Espíritu. Muchas veces decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Perfecto. Pero atienda bien esta palabra. El Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué hay allí? Libertad. Si el Espíritu de Dios está en tu vida y en mi vida, tenemos libertad. Hablamos con libertad, predicamos con libertad, testificamos con libertad, nos movemos con libertad. Vienen aflicciones, problemas, angustias, dolores y un montón y un sinfín de cuestiones que no la pedimos. Vienen contra nosotros, pero nos da libertad y podemos salir de la tempestad en libertad. ¿Se da cuenta qué importante tener a Cristo? Si usted tiene a Cristo, tiene libertad. Si usted está en Cristo, tiene libertad. ¿Por qué? Porque está el Espíritu del Señor allí en usted. ¿Y qué es esto de perder todo lo que hemos conseguido y que Dios nos dio por Jesucristo? Miren, en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Normalmente el que vuelve al yugo de esclavitud no le tomó el gusto a la salvación, no entró en una intimidad con Dios. Le faltó algo para convertirse en un hijo de Dios. Por eso todavía hay luchas, hay pruebas, hay situaciones, hay cadenas que todavía no están colgando y vengo arrastrando y haciendo lío. O una bolsa de problemas en mi espalda molestando a uno y otro cuando ando entre la gente. Pero en Gálatas 5, 24, 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. O sea que podemos perder la salvación así tan rápidamente, la comunión con Dios. A lo mejor en el último momento de la vida, si Dios lo permite y estamos lejos de Dios, podemos reconciliarnos con Dios. Y un día voy a hablar sobre la teología del ladrón que estaba al lado de Jesús. No hizo ningún curso bíblico, no se bautizó, nada. Él dijo, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. Hay mucho que hacer en esa oración. ¿Cuántos creyentes he atendido en su momento final, en su momento ya que partían de la tierra, que se habían apartado del Señor? Y pedía que vaya para orar por ellos. Y orábamos. Y él decía, Señor, o la persona decía, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Acuérdate, Señor, de mí cuando estuvieras en tu reino. Y dice, de cierto digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. La teología del ladrón. Muchas veces podemos ser como ladrones, cuidado que no nos acontezca esto, ¿no? Que podamos permanecer firmes en el Señor sin separarnos del camino del Señor, porque somos de Cristo y hemos crucificado la carne con sus pasiones. El que está crucificado no puede ser lleno de pasiones, está crucificado en la cruz, está clavado en la cruz con Cristo. Y por ahí pasa algo que lo quiere atraer, llenar, está tentado. Ay, estoy clavado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No es fácil eso, estar con Cristo crucificado. Pero sí, entiéndalo bien, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra conciencia cuando hemos sido convertidos fue purificada por el Espíritu de Dios y nos hace tener una buena relación con el Padre. Antes no teníamos por medio de la oración esa comunión. Hoy la tenemos por medio de la lectura de la palabra de Dios. Hoy lo tenemos por medio de congregarnos en la iglesia cada vez que hay reunión. Hoy lo tenemos. Es hermoso
tener a Jesús, de conocer bien el Padre, de conocer bien a Jesús, de amarlos, de respetarlos, de no ofender al Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo, sino de amarlo cada día más. Nuestro pensamiento en Cristo, que esté en Cristo, que seamos pequeños Cristo también caminando en la tierra y dando el mensaje de salvación a uno y a otro. Y aquel que quiere atender y escuchar la palabra de Dios, preocuparnos, orar por ellos hasta que sean convertidos de sus viejos y malos caminos a una nueva senda y a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Le invito a estar de pie. Vamos a orar. Usted sabe cómo está su condición con Dios. ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama? Yo sé que lo amamos al Señor, pero sé que también fracasamos muchas veces. Sé que muchas veces no tenemos fe como debería tener. Sé que muchas veces hay una otra cosa ya me sacó de quicio, podemos decir. Pero hoy viene la palabra de Dios, que Dios te ama, que Dios nos ama y que tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador y ser mejores. No que lo hemos alcanzado ya, como decía el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, no que ya estoy, no. Proseguimos orando, buscando y tener esa comunión. Cuando usted llega a tener esa comunión completa con Dios, no necesita ser un santulón, no. Necesita estar en comunión con el Señor en cada momento. Donde esté, estar orando, en su interior, en su mente, dándole gracias a Dios. Que el Señor le abra puertas, que el Señor bendiga a su familia, que el Señor bendiga su trabajo, que el Señor prospere su finanza, que el Señor sane sus enfermedades, sus dolencias, que sane a la familia, bendiga a la familia, por más que la familia no lo quiera, que lo deseche. Usted ore y bendiga a aquellos que lo desechan y bendígalo en el nombre de Jesús. Va a notar cambio y va a ver que el Espíritu de Dios que da vida está en usted y usted tiene la vida de Cristo dentro suyo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Sabemos que la verdadera libertad proviene del Padre y hoy sigue ofreciéndola gratuitamente a toda. Señor, a todos los que quieren recibirla, la verdadera libertad en Cristo podemos tenerla en este momento, incorporado en la vida que nos da para nosotros, para nuestra familia y para todo aquel que la quiere obtener. Señor, sabemos que solamente por medio de Jesús, que tú lo enviaste, Padre, tenemos salvación y vida eterna. Señor, ayúdanos a buscarte de todo corazón. Si hay alguien que todavía no lo hizo, recuerde que recibir a Jesucristo va a recibir la vida, va a conocer el camino y va a ser salvo usted y toda su casa. Te damos gracias, Padre. Bendecimos a la congregación, bendecimos a nuestros amigos, familiares. Señor, que tú los toques con tu Espíritu Santo y que ellos puedan conocerte. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jesús, alza tu rostro. Alce tu rostro, Señor, sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Señor, te damos gracias, te damos gloria y honra y que tengamos una semana llena de victoria en el nombre de Jesús, teniendo la verdadera libertad que es Jesucristo el Señor. Amén, amén y amén. La gloria para nuestro Dios. Aleluya.